Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos. De mucha bendición que es este capítulo que vamos a ver, puesto que ya lo había grabado y se borró por una extraña razón. Pero pues aquí estamos otra vez, no importa. Yo lo puedo leer una y otra vez, no hay ningún problema para mí. Muy bien, estamos en el club de lectura, el episodio número 8 y estamos viendo la segunda parte del capítulo número 3 del libro Bajo la atmósfera de lo sobrenatural, que el capítulo número 3 es tiempo de profetizar. Y estamos viendo la segunda parte. En la primera parte, en el episodio número 7, estábamos viendo, estaba hablando acerca de desarrollar los dones. Estaban hablando del don de discernimiento, estaban hablando de otros, de sabiduría, de conocimiento. Están hablando de diferentes dones, ¿verdad? Más que todos los que es de oír. La palabra de conocimiento, el don de ciencia, vamos a más para adelante. Los dones de sabiduría, don de ciencia, discernimiento. Y decía que cómo fluir en lo profético. Cómo fluir en lo profético. ¿Cómo fluir en lo profético? Pues dice que de nuestro interior correrán ríos como de agua viva y que lo que tenemos que estar es siempre llenándonos de la presencia de Dios, llenando nuestro depósito de Dios para que nosotros podamos llenarnos, así como cuando dice mi copa está rebosando para llenar para hasta que sobre y abunden. Y dice cómo hacer que los dones crezcan. Entonces, los dones van a crecer, dice, si nosotros trabajamos en ello, que estaban refiriéndose a, en Mateo 25, 14 al 30, se estaban refiriendo acerca de los talentos que les dio su Señor, y el que se le dio más, se le multiplicó más, el que se le dio poquito lo enterró, y entonces dice que hasta lo que a unos les dan, se los van a dar a los que más tienen, a los que más desarrollan los dones. Entonces hay que trabajar en nuestros dones, y luego preguntamos que si se pueden tener los 9 dones y dice que claro que sí. Preferiblemente debe ser así, que todos los dones del Espíritu Santo se desarrollen sobre nosotros. Y ahí nos quedamos. Entonces vamos a seguir con el capítulo 3, la mitad del capítulo 3 es tiempo de profetizar, y vamos a ver, confiando en la provisión de Dios, vamos a ver el extremo de desarrollar los dones va más allá de saber qué es lo que comes. Entonces, hasta el sentido del gusto debe ser eficaz proféticamente, porque acuérdense que físicamente tenemos los 5 gustos, el ver, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Entonces es lo mismo, pero en espiritual. Entonces el sentido del gusto debe ser eficaz. Lo que tú pruebes, eso debe de ser eficaz. Proféticamente debemos de desarrollarlo. Dios hizo que el pueblo de Israel salir de Egipto para que comiera maná, y es debido a que la comida egipcia contamina el espíritu. El Señor le cambió la comida y les dio pan del cielo para despertarlos y llevarlos a tener el paladar de pureza. Así nuestros alimentos juegan un papel muy importante dentro de lo que es la activación espiritual, dice la Biblia en Daniel 1:8. Y luego también dice que Daniel sabía que no podía consumir cualquier tipo de alimento. Señores, si nos preguntamos por dónde entró el pecado, ¿por dónde entró? En Génesis 3:1 dice que entró por la boca. No nos podemos olvidar que fue por la boca, o sea que debemos de cuidarnos de qué comer, y que no hay que controlar, y qué comer y qué no comer, y hay que controlar la boca para desarrollar los dones. Romanos 13:12 al 14 habla de la glotonería. El ayuno, porque desarrolla los dones, el ayuno, y podemos ver en Lucas 4, del 1 al 14 y Mateo 4:4 que dicen, precisamente por eso que he hablado, ayunar es abstinencia de alimento, es decir, no comer, sujetar la boca. Fue cuando Jesús volvió del ayuno, que regresó lleno de poder. Lo podemos ver en Lucas 4, 1 al 14. O sea que usted y yo ayunamos, estamos dejando la comida terrenal por la espiritual.
por esa comida celestial. Aunque no estamos consumiendo calorías, grasa, estamos comiendo palabra. Como dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre. Hacer esto nos mantiene bajo una atmósfera sobrenatural. Ayunar te mantiene sobre una atmósfera sobrenatural y hay que depurar los 5 sentidos. Y ahora vamos a con el sentido de la vista, ya que no puedes ver cualquier clase de cosa. Una de las cosas que sucedió con Eva fue lo que la Biblia dice, que ella fijó su vista en aquel árbol que era codicioso a sus ojos, y explicó algo aquí: ya no estés viendo cualquier programa, porque lo que veas podrá contaminar tu espíritu y tu fluir. Una persona que permanece viendo pornografía libera ese espíritu en su vida, y si lo hace en casa, desata todos los espíritus de esa rama en su hogar, y por eso el caminar con Dios se le pone pesado. Así que mucho cuidado con lo que ves. Recuerda que el plan del enemigo es contaminar tu atmósfera de gloria para quitarte así el poder que tú tienes sobre él. Recuerda que Satanás y sus demonios están debajo de tus pies. En Efesios 1:18-23 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es esa esperanza a que él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supermiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándoles de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Amén. Amén, amén. Entonces, cuidado con lo que escuchas. Los órganos enfermos son órganos vacíos y desordenados. Ezequiel profetizó y se ordenaron los huesos y tendones, se unieron. En Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y la vida está en la sangre. Por eso el corazón bombea y el hígado libera. So, mucho lógica tiene eso. ¿Cómo hacer funcionar los dones en nuestras vidas? Vamos a ver Marcos 8:18 y Amós 3:7. Debemos entender, para que funcionen los dones en nuestras vidas, debemos de estar vivos y con los sentidos activados. Por ejemplo, un mudo no puede hablar, por ende no puede profetizar. Tampoco un ciego puede discernir, ni mucho menos un sordo oír la voz de Dios. Seguramente usted dirá que es cierto, pero a la vez contento porque dirá que este asunto entonces no es con usted. Pero te tengo noticias. En el ámbito natural tú sabes que puedes ver, oír y hablar, pero en el ámbito espiritual hay quienes tienen ojos y no ven, y oídos y no escuchan, y por eso teniendo los ojos no ves y oídos no escuchas, dice en Marcos 8:18. Esto quiere decir claramente que existen oídos y ojos espirituales, así como existen los 5 sentidos naturales, también existen los 5 sentidos espirituales. Los sentidos son aquellas habilidades que nos permiten relacionarnos con otras personas o con el medio ambiente. Hablando un poco del sentido del ver, ya que más arriba estuvimos hablando del degustar, aquellos que pueden ver poseen un alto nivel de discernimiento a través de la vista espiritual. Discernir muy pocas veces un ciego va a poder discernir, porque como ya dijera, no puede ver. Es claro, dice que Dios se le revelará o le mostrará su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Cómo va a suceder esto si tus sentidos no están activados? O sea, ¿cómo verás los secretos de Dios? ¿Cómo los vas a ver? La vista opera así: veo a Dios con mis ojos han visto. Veo los cielos abiertos, son las continuas palabras que decían los profetas en muchas ocasiones. Se dice de Jesús que al ver la fe de ellos, entonces quiere decir que la fe también se ve. ¿Cuál sería su imagen? ¿Se acuerdan cuando Pedro oró por el paralítico que pedía limosna en la puerta del templo de la Hermosa? Dice la Biblia. Y Pedro fijando los ojos en él, o sea, él entiende claramente que la fe se ve.
Y el don que se activa con la imposición de manos dice que no descuides el don. El don se activa con la imposición de manos. No descuides el don, como dice en Timoteo 4:14. Se te dio por medio de la profecía, por la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate y permanece en estas cosas, en las cosas de Dios. Cómo ver y discernir, cómo ver y recibir en tu espíritu los secretos de Dios. Cómo ver y recibir en tu espíritu los secretos de Dios. Pues el león está rugiendo y significa que debemos declarar la palabra de Dios y profetizar. Dios es un Dios de secretos y misterios, pero también es un Dios de revelación. ¿Cuántos de ustedes, amados lectores, querrán conocer y descubrir el corazón de Dios? Espero que todos los que lean este libro tengan ese interés. Los judíos dicen que hay 72 nombres de Dios y otros entienden que está escondido en uno. Lo cierto es que Dios está interesado en que usted lo descubra. Hay dos clases de profeta, el nabi y el vidente. Dios quiere descubrir sus secretos a los profetas, pero ¿a qué clase de profetas? Primero que todo, el profeta debe ser llamado, formado, guiado y bajo cobertura. Un profeta nabi es un discípulo. Un estudiante es alguien llamado y formado para llevar un mensaje del corazón de Dios. Y este profeta oye a Dios, lo escucha de manera específica. El profeta nabi lleva un cinto en su cintura y una sandalia que le indica que es enseñado, que es discípulo y que él escucha a Dios y revela lo escuchado al pueblo del Señor. El segundo es el profeta vidente. Es uno de los mejores, porque no solo escucha, sino que ve a Dios. Este ve como en una pantalla o como en un video todo lo que Dios quiere hacer. Dios quiere traer una revelación profética a través del vidente o a través del nabi. Hay algo importante en el profeta vidente. Este ve cara a cara a Dios. Por ejemplo, con Moisés, quien vio a Dios cara a cara según lo declara la escritura. Él era profeta y estos profetas del antiguo veían atrás, pero los profetas de hoy tienen un privilegio grande y es que Jesús al venir rompió el velo y reveló totalmente el corazón del Padre. Entonces, ¿cuál es el propósito de un profeta vidente? Es ayudar a preparar a la novia de Cristo, que es la iglesia, y ellos preparaban el camino del Señor y anunciaban: Cristo viene pronto. Hay diferentes sabores de profetas. Unos te hablarán de arrepentimiento, otros de la gracia, del amor, de la prosperidad, de diseños diversos. No le tengan miedo a lo profético, ámalo y respétalo, porque cuando rechazas al profeta, rechazas a Dios mismo, pues estos son la boca de Dios. Y en 1 Samuel 8:7 dice: y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Amén. Entonces, Dios quiere hacer una combinación de lo que oyes con lo que ves. En Habacuc dijo: oí tu voz y vi tu poder. Otras de las cosas importantes que le pasa a los que quieren lo profético es que le cambian las palabras. Por ejemplo, el Señor le dijo a Jeremías que he aquí pongo mis palabras en tu boca para que arranques, destruyas, plantes, establezcas, etcétera. A Isaías el ángel le lleva una tenaza encendida, un carbón encendido y la pone sobre su boca. No dejen de profetizar. Sí, el deseo de Dios es que todos profeticemos, debemos edificar con nuestras palabras. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan las lenguas y entran indoctos, incrédulos, no dirán: estos locos, están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indacto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Así dice la escritura en 1 Corintios 14, 23 al 25. Y así que, hermanos míos, procurad profetizar y no impidas hablar en lenguas. Cuando oramos en lenguas tenemos un privilegio grande. Una de las razones por qué debemos orar en lenguas todos los días es porque es la punta de partida de todos los demás dones.
La otra razón es porque hace evidente en nosotros la presencia del Señor, pero vemos que Pablo habla algo muy explícito en cuanto a este don. Dicen que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso Pablo dice, yo quisiera que todos hablasen lenguas, pero mucho más que profeticen, porque el que profetiza aventaja. También podemos ver que Pablo dice, doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero emplear 5 palabras con entendimiento. La pregunta es, ¿quiénes pueden profetizar? Cuando se habla de los 5 ministerios, se constituye cada uno, pero aquí en esto se está hablando no del don profético, sino del ministerio profético. Hay versículos que sustentan que todos podemos profetizar, como en Hechos 2:17. Aquí habla que todos pueden profetizar. En 1 Corintios 14:4, en 1 Corintios 14:24, habla de que cuando todos cantamos y entra una persona que no conoce a Dios, es convencida de su pecado. Entonces, ¿qué debemos de hacer para profetizar? Debemos orar en lenguas siempre y mientras estamos hablando en lenguas debemos pedir al Espíritu Santo la interpretación y debemos creer que Él nos respondió. Entonces siempre estar en lengua para poder profetizar. Hay que tomar el paso de fe y profetizar. Hay algo en la profecía. Primero, que hay que tener fe para profetizar. Hay algo en la profecía y tenemos que tener fe para profetizar. Y si usted se lanza a decir, así te dice el Señor, te vas a casar, por ejemplo, etcétera. Profetizar es empezar a hablar por la fe, a veces con cosas sencillas, pero cuando hacemos eso, el Señor empieza a llenar nuestra boca y a desarrollar el don. Al comienzo, cuando profetizamos, se puede decir que el 80% es carne, el 20% es espíritu, por ejemplo. Por eso es el término de que hay que desarrollar. Porque, por ejemplo, el Señor dijo, te vas a casar y el hombre dice, con una mujer divina. Los ánimos a que puedan conocer a fondo estos conceptos proféticos. Los animo a que puedan conocer a fondo estos conceptos proféticos porque el llamado urgente de parte de Dios es a cambiar atmósferas. Por eso debemos saber cómo hacerlos. Las directrices dadas al profeta Ezequiel fueron, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. Pero lo más bueno de esto es lo que dijo Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ezequiel 37:7. Y con esto terminamos con que solo haz las cosas a la manera de Dios y todo te saldrá bien. Profetiza como se te mande. Profetiza como se te mande, como te indique el Espíritu de Dios. Entonces, muchas gracias por llegar al fin de este episodio número 8. Era la segunda parte del capítulo 3, llamados a profetizar, y estamos leyendo el libro de Bajo la atmósfera del sobrenatural de Pastor Moisés Bell. Y en el próximo episodio, si Dios quiere, ya vamos a empezar el último capítulo, que es el 4. El capítulo 4 dice que se llama Cambio de atmósfera a través de la declaración profética. Ok, es el capítulo 4. Perdón, yo estaba diciendo que ya vamos a terminar el libro, pero no, todavía falta otro capítulo que es el 5 y dice manifestaciones de una atmósfera cambiada. Entonces, empezamos el siguiente episodio, cambio de atmósfera a través de la declaración profética. Gloria al Señor. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Bendiciones. Un abrazo a todos. Gracias.